Cristo, mis queridos hermanos, nos mostró lo que hemos de hacer cuando seamos tentados. Cuando Él le dijo a Satanás, vete, el tentador no pudo resistir la orden y se vio obligado a retirarse. Retorciéndose de odio y furor, el jefe rebelde abandonó la presencia del Redentor del mundo. La lucha había terminado por el momento. La victoria de Cristo fue tan completa como completa había sido la derrota de Adán. Del mismo modo, mis queridos hermanos oyentes, nosotros podemos resistir la tentación y vencer a Satanás. El Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así es, mis queridos hermanos, Dios nos está invitando a someternos a Él para poder resistir las tentaciones del enemigo. Y todos sabemos que en esta generación están siendo más atacados, ¿verdad? Nuestros jóvenes, los matrimonios, el día de Dios. Todos sabemos los flechazos que está, los dardos que está aventando el enemigo. Pero también sabemos, con un escrito está, que nuestro Dios, en nuestro Dios, mejor dicho, somos más que vencedores si tan solo nos sometemos a Él. Así es, nuestro Dios quiere que tengamos una unión, una comunión con Él. Y después, mi querido hermano, de haber estado nuestro Señor Jesús en el desierto, volvió al Jordán, donde Juan el Bautista estaba predicando. En ese tiempo, algunos hombres enviados por los gobernantes de Jerusalén le preguntaron a Juan con qué autoridad enseñaba y bautizaba al pueblo. Querían saber si él era el Mesías, o Elías, o el profeta, refiriéndose a Moisés. A todo esto contestó en Juan 1:21, no soy. Entonces preguntaron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En los tiempos antiguos, cuando un rey debía viajar de una parte de su país a otra, se enviaba a ciertos hombres delante de su carroza a preparar los caminos. Tenían que cortar árboles, recoger las piedras, rellenar los baches, de manera que el camino estuviera preparado para el rey. Así que cuando Jesús, el Rey Celestial, iba a venir, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino, es decir, anunciar a los hombres su venida y llamarlos al arrepentimiento. Mientras Juan hablaba con los mensajeros que habían venido de Jerusalén, vio a Jesús a la orilla del río. Su rostro se iluminó y extendiendo sus manos dijo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1:26-27. La gente quedó muy conmovida. El Mesías estaba entre ellos.
Miraron ansiosamente alrededor para encontrar a aquel del cual había hablado Juan, pero al mezclarse con la multitud, Jesús se les perdió de vista. Al día siguiente, Juan volvió a ver a Jesús y señalando hacia él, exclamó: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan 1:29. Habló a los presentes de la señal que se había visto en ocasión del bautismo de Cristo. En Juan 1:34, y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Con asombro y admiración, los oyentes miraban a Jesús y se preguntaban: ¿es este el Cristo? Vieron que Jesús no llevaba ropas costosas, ni aparentaba tener riquezas. Su vestimenta era sencilla, como la que usaba la gente pobre. Pero en su rostro pálido y cansado había algo que conmovió sus corazones. Notaron en él una expresión de dignidad y poder. La mirada de sus ojos y cada rasgo de su semblante hablaba de divina compasión y amor inefable. Sin embargo, los mensajeros de Jerusalén no se sintieron atraídos al Salvador. Juan no les dijo lo que ellos deseaban oír. Esperaban que el Mesías viniera como un gran conquistador. Y cuando vieron que esa no era la misión de Jesús, se fueron desilusionados. El siguiente día, Juan vio de nuevo a Jesús y otra vez exclamó: "Este es el Cordero de Dios". Juan 1:36. Al oír esto, 2 de sus discípulos de Juan que estaban cerca siguieron a Jesús. Escucharon sus enseñanzas y llegaron a ser discípulos suyos. Uno era Andrés y el otro Juan. Andrés puso a su propio hermano en contacto con Jesús, Simón, a quien Cristo llamó Pedro. Al día siguiente, cuando iban a Galilea, Cristo llamó a otro discípulo, a Felipe, quien a su vez trajo a su amigo Natanael. De esa manera, la gran obra de Cristo en la tierra había comenzado. Uno por uno llamó a sus discípulos. Uno trajo a su hermano, otro a su amigo. Esto, mis queridos hermanos, es lo que todo seguidor de Cristo debe de hacer. Joven o anciano, debe de hacer. Enseguida que conoce a Jesús, debe de hablar a los demás acerca del precioso amigo que ha encontrado. Así es. ¿Cuántos de nosotros compartimos a ese Jesús que hemos conocido? A ese Jesús que nos ha salvado, a ese Jesús que nos da la vida eterna. En Caná de Galilea, Cristo y sus discípulos asistieron a una fiesta de casamiento en la que su maravilloso poder fue manifestado para la felicidad de esa reunión familiar. En ese lugar se acostumbraba a usar vino en tales ocasiones. Antes que finalizara la fiesta, la provisión de mosto se había terminado. En esas fiestas, una carencia así se interpretaba como falta de hostilidad y constituía una vergüenza. Todos sabemos que Cristo hizo su primer milagro ahí, en esas bodas. Así es. Convirtió el agua en vino. Debemos, mis queridos hermanos, de llevar a nuestro Señor Jesucristo al centro
de nuestro matrimonio, al centro de nuestras familias, al centro de nuestros amigos, al centro de nuestro corazón. Porque sabemos que en esta generación el tentador, el enemigo de Dios, es enemigo de sus hijos, los cuales quieren con corazones dispuestos, sinceros y humildes entregarse y someterse al Dios creador. Por eso, mis queridos hermanos, debemos siempre de estar aprendiendo de cómo Cristo vino aquí a la tierra, cómo Cristo nos da todos esos ejemplos, cómo Cristo nos da esas enseñanzas. También se dice que entre los judíos la religión se había transformado en una rutina de ceremonias en aquella generación. A medida que se apartaron del verdadero culto a Dios y permitieron el poder espiritual que imparte su palabra, trataron de suplir esa falta, añadiendo a la religión ceremonias y tradiciones de su propia invención. Pero todos sabemos, ¿verdad, mis queridos hermanos?, que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiar el pecado. Únicamente su poder puede librar a los hombres de pecar. Pero los judíos establecieron que para ganar la salvación dependían de sus propias obras y de las ceremonias de la religión. Debido al celo con que las realizaban, pensaban que eran justos y merecedores de un lugar en el reino de Dios. Pero sus enseñanzas estaban fijas en la grandeza mundana. Anhelaban riquezas y poder y esperaban recibirlas como recompensa a su supuesta piedad. Creían que el Mesías establecería su reino en esta tierra para gobernar a los hombres como un príncipe todopoderoso. Esperaban recibir todas las bendiciones mundanales cuando viniera. Jesús sabía que sus esperanzas se verían frustradas. Él había venido para enseñarles algo mucho mejor que lo que ellos habían buscado. El Salvador vino a restaurar el verdadero culto de Dios, a traer una religión pura y sincera, procedente del corazón, manifestada en una vida justa y en un carácter santo. En el hermoso sermón de la montaña explicó lo que Dios consideraba más precioso y lo que da verdadera felicidad. Las lecciones, mis queridos hermanos, las lecciones de nuestro Señor Jesús, se dirigieron en primer lugar a sus discípulos, que estaban contaminados por las enseñanzas de los rabinos, pero lo que les dijo a ellos es válido también para esta generación. A nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos aprender las mismas lecciones. Como decía allá en el monte nuestro Señor Jesús en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su propia necesidad y pecaminosidad. Saben que por sí mismos no pueden hacer ninguna cosa. Desean la ayuda de Dios y Él les concede esa bendición. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes